Bueno, estimados aprendices, el motivo de este pequeño tutorial es exponerles eh, en resumen cuál debería ser el flujo de acciones que debería seguir un aprendiz para navegar en la plataforma y entender qué es lo que le compete hacer dentro del programa de formación. Entonces, el programa de formación en la plataforma tiene varias secciones. Ustedes pueden ver aquí a la izquierda que hay una sección de participantes, calificaciones, anuncios, información general, cronogramas, actividades, las fases del programa y la parte de sesiones en línea, ¿verdad? Y cada una de estas secciones de acá eh, nos muestran los contenidos al momento de desplegar estas flechitas que tenemos en cada sección. O en su defecto, si hago clic en la sección como tal, pues me lleva a este espacio donde se puede ver los mismos contenidos de la sección, pero de otra manera. Aquí tenemos, por ejemplo, información general. Aparece el diseño curricular, la información del programa, biblioteca SENA, documentos de interés para el aprendiz, el foro. Pero acá también vamos a tener la misma información, como lo pueden ver. Solo cambia un poco en la forma. Eh, Primordialmente, uno tiene que estar enterándose de todo lo que acontece en el curso a través de los anuncios, porque es la principal herramienta de comunicación entre el instructor y los aprendices. Hay otras herramientas de comunicación en la que, o las que se pueden utilizar para estas interacciones entre el aprendiz y el instructor, como lo es el foro de dudas e inquietudes, o en su defecto, aquí también van a encontrar en esta burbujita en la parte superior derecha la posibilidad de chatear con el instructor. Y adicionalmente, cuando ingresamos al perfil del instructor, vamos a encontrar las sesiones que eh, cada semana el instructor tiene programadas para las diferentes fichas y los horarios. Y a través de qué herramienta disponible en el curso es que se realiza la respectiva interacción con el instructor. Eh, Continuando pues con el propósito de este video tutorial, pues aparte de que hay que tener, digamos, una interacción continua con esta herramienta de anuncios para entender qué es lo que acontece en la semana, qué hay que hacer, cuáles son las evidencias, etcétera. Eh, una, esta sí no es una herramienta, pero es un elemento que siempre se debe considerar para uno entender cuáles son las acciones a desarrollar, y es el cronograma. Nosotros en estos momentos estamos en la primera fase, que es la fase de análisis, luego seguirá la de planeación, luego la ejecución y por último la de evaluación. Recordemos que estamos en esta fase. Y hay un cronograma que es el cronograma general de todo el programa de formación. Entonces nosotros, si hacemos clic en cronograma general, aquí se nos muestra cuándo inicia y cuándo finaliza la formación, aunque este es el cronograma de otro curso. Permítanme, yo ingreso al curso que nos interesa, que es este 3466 349. Acá cuando nosotros ingresemos entonces a los cronogramas, vamos a encontrar el cronograma general. Y en el cronograma general aparece cuándo inicia la formación, cuándo va a terminar la formación, aparece las fases, cuál es la actividad del proyecto y aparecen cuáles son las actividades de aprendizaje para la fase, ¿cierto? La duración y cuáles son las fechas, tanto la de inicio como la de finalización. Luego viene la fase de análisis. Aquí en nuestra fase de análisis vamos a encontrar
que tiene una actividad de proyecto, tiene una segunda actividad de proyecto, tiene más actividades, ¿verdad? Después de esto vamos a encontrar la tercera columna, cuáles son las actividades de aprendizaje a realizar. Entonces, por ejemplo, para esta actividad de proyecto uno, acá tenemos esta actividad: reconocer los elementos de los circuitos, identificar los conceptos de corriente, voltaje y potencia, y estos otros que vienen, esas otras actividades de aprendizaje que vienen hasta acá, hasta identificar los tipos de fuentes de energía. Y el total, y en total, toda la fase uno nos dura 768 horas. Inició el 24 de abril y culminará el 14 de septiembre del presente año. Entonces, a esto aquí ya nos ubica un poco sobre cuáles son las actividades de aprendizaje que hay que realizar. ¿Dónde están las actividades de aprendizaje? En las respectivas guías. Ahora, ya sabemos que estamos en la fase uno. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a consultar acto seguido el cronograma de la fase uno, que es la fase de análisis. Aquí tenemos nuestro cronograma de la fase de análisis con las actividades que habíamos visto en el anterior cronograma general, pero aquí ya hay un despliegue de otra información bien importante, como es el resultado de aprendizaje al cual le apunta esas actividades de aprendizaje, y cuáles son las evidencias que se tienen que presentar eh, de acuerdo a las actividades de aprendizaje que están estipuladas en la guía. Entonces, por ejemplo, esta actividad de aprendizaje GA1, 28, 010, etcétera, reconocer los elementos del circuito usados en electricidad, tiene esta evidencia que se debe presentar: un cuestionario, definiciones, unidades de medida y símbolos, y el tiempo asignado o estimado para la realización de la actividad de aprendizaje como tal es entre el 24 de abril a las 00 horas hasta el 27 de abril a las 23:59 horas. ¿Ya? Lo mismo pasa con esta otra. Aquí tenemos esta actividad de aprendizaje a la cual le corresponde esta evidencia de conocimiento que hay acá. Y las fechas o el rango de fechas estipulado para, para esta actividad, perdón, es este que ustedes ven acá: fecha de inicio y fecha de finalización. Una vez ustedes completen estas dos evidencias, significa, bueno, y ya hayan sido valoradas por el instructor, ya ustedes habrían alcanzado este resultado de aprendizaje que está en el programa de formación. Recuerden que el programa de formación ustedes lo encuentran directamente aquí en información general. Y así como esto va a pasar con las otras actividades que hay acá. Entonces ustedes se pueden hacer la idea de cuál es la evidencia en la que ustedes deberían estar trabajando al día de hoy. Hoy es, por ejemplo, 7 de mayo y 7 de mayo está acá. Es decir, que acá deberíamos estar trabajando la actividad que se llama analizar y comprender el comportamiento de la corriente eléctrica en la CIDC. Y para evidenciar lo que aprendimos en esta actividad, pues tendríamos que estar trabajando ya en esta evidencia de conocimiento, que es un taller sobre las leyes de Kirchhoff y potencia eléctrica en DC y AC monofásicos, ¿verdad? La semana entrante ya tendríamos que estar trabajando en esta siguiente evidencia, que hace parte de esta primera actividad de aprendizaje, que es la de este resultado de aprendizaje. Como pueden ver, este segundo resultado de aprendizaje se considerará alcanzado cuando ya tengamos estas tres evidencias de aprendizaje listas y valoradas como aprobadas por parte del instructor. Entonces, aquí ya debemos considerar otra cosa bien importante, y es dónde están las actividades de aprendizaje. Ya sabemos que estamos en la fase uno, ya sabemos cuáles son las fechas porque aquí aparecen,
Entonces lo que vamos a hacer es ir a buscar la sección que se llama fase 1 análisis, que es la correspondiente entonces a la fase que actualmente nos encontramos desarrollando. Observen algo. Aquí en el cronograma aparece actividad de proyecto 1 y esta actividad de proyecto 1 tiene todas estas actividades de aprendizaje. Y dentro de esta actividad de proyecto 1 está pues, la que correspondió a la primera actividad, que fue reconocer los elementos, que esa se tuvo que haber desarrollado entre el 24 y el 27, luego identificar los conceptos, que se tuvo que haber desarrollado entre el 28 y el 1 de mayo, y luego viene esta otra actividad que está para desarrollarse entre el 4 de mayo y el 15 de mayo, y estas son las evidencias. Pero entonces acá lo que me interesa es que entiendan que estamos en la actividad de proyecto 1. Por ende, aquí en la fase de análisis vamos a mirar qué hay en la actividad de proyecto 1. ¿Listo? Voy a hacer clic en actividad de proyecto 1. Esperemos que me cargue la plataforma. Y vamos a encontrar lo primero, el material de formación. Observen algo, toda actividad de proyecto tiene su propio material de formación. Está este módulo que es de conceptos básicos de electricidad, principios de circuitos eléctricos, principios de medidas eléctricas, recursos energéticos de acuerdo con su aprovechamiento, impacto ambiental y contexto. Y en este caso, esta actividad de proyecto cuenta con esta guía de aprendizaje. Aquí, antes de pasar a la guía de aprendizaje, vale recalcar algo. Y es que, si bien este es el material principal, ustedes hoy en día tienen manera de acceder a un mundo infinito de conocimiento. Razón por la cual ustedes se pueden sentir libres también para gestionar el conocimiento a través de las fuentes que ustedes conocen. Puede ser YouTube, puede ser videotutoriales, cursos gratuitos que hay en línea, hasta la misma inteligencia artificial aprovechada de manera ética y consciente puede servir para ayudar a clarificar conceptos que de pronto no puedan ser tan o que no estén tan explícitos en los materiales de formación. Sin embargo, los materiales son una gran herramienta o una gran fuente de información para todos ustedes, porque contienen los conceptos básicos que ustedes como prospectos tecnólogos deben manejar. Observemos que para esta actividad de proyecto pues tenemos una guía de aprendizaje. Usualmente a mí me gusta, por ejemplo, acá hacer clic derecho y abrir en una pestaña nueva. Y entonces en la otra pestaña pues es para no perder como el hilo de lo que estoy visualizando en la plataforma. Y entonces en la otra pestaña pues yo ya puedo visualizar la guía, por ejemplo. Entonces hago acá clic para revisar la guía, a ver qué información me puede dar, y efectivamente me encuentro con lo siguiente, con que es la guía de la fase de análisis de la actividad de proyecto 1, que obsérvese que es la misma que teníamos aquí en el cronograma. Voy a abrir aquí estos cronogramas también en otro espacio para facilitar la navegación. Acá, cronograma de análisis. Entonces obsérvese que aquí tenemos la guía que nos dice es de la actividad proyecto 1 y aquí el cronograma dice actividad proyecto 1 y acá nos muestra que bueno, estamos en la actividad proyecto 1 definitivamente. Miremos cuáles son las competencias que ustedes desarrollarán o a la que le apunta esta guía de aprendizaje, que tiene pues las actividades que les va a permitir que ustedes aprendan y desarrollen estas competencias. ¿Cuáles competencias? Montar componentes eléctricos de acuerdo con procedimientos técnicos y estructurar sistemas de energías renovables. Los resultados de aprendizaje, pues estos resultados de aprendizaje que están acá, van a ver que coinciden con los que tenemos. ¿En dónde? En el cronograma. ¿Sí? Obsérvese acá. Interpretar los principios de la electrotecnia, y miren lo que está en la guía. Interpretar los principios de la electrotecnia. ¿Qué aparece en el cronograma?
calcular parámetros de circuitos eléctricos, y aquí parece también. Y no iba a pasar diferente con las otras actividades. Medir parámetros de circuitos eléctricos, y aquí aparece medir parámetros. Listo, esa es la idea. Y acá nos dice cuánto dura esa guía: 384 horas, que es, recuerden, de toda la actividad Proyecto 1. Es decir, que todas estas actividades que inicia acá y culminan acá se deben realizar en 384 horas de formación. La guía tiene su propia presentación y empieza, bueno, esa es la sección 2, la presentación. La sección 1 era la identificación de la guía, como pueden ver acá. Y pasando ya por alto lo anterior, pasamos a la 3, a la tercera sección, que dice formulación de las actividades de aprendizaje. Entonces acá nos dice claramente qué es lo que hay que hacer. Dice, para el desarrollo de las actividades de aprendizaje es necesario revisar los componentes formativos. ¿Cuáles son los componentes formativos? Estos de acá, como el material de estudio. Estos son los componentes. Son unos recursos, en este caso web, que ustedes pueden consultar, y en estos recursos ustedes van a encontrar las definiciones, los conceptos y la información que ustedes van a necesitar para realizar las evidencias del curso, del programa. Entonces acá le dice, bueno, consulte los componentes, el instructor realizará un acompañamiento en la plataforma para guiar y orientar algunas situaciones específicas para tener en cuenta. Antes de realizar las evidencias propuestas en la guía, es preciso realizar lo siguiente: actualizar los datos personales. Miren lo que dice acá: realizar la lectura. Entonces lo que uno hace es seguir todos estos pasos, como si esto fuera una especie de lista de chequeo. Primero, actualizar los datos personales. Hay que ir entonces a Sofía, perdónenme, a Sayuna, y directamente en Sayuna vamos a buscar cómo actualizar los datos. Claro que en Sofía también hay que hacer la actualización de datos. Realizar la lectura de la información del programa. Nos dice que vayamos a la información del programa, ya lo había expuesto anteriormente, que está acá la información general, y hacer las respectivas consultas. Tener en cuenta que es fundamental entender los resultados de aprendizaje para comprender el proceso. ¿Dónde están los resultados de aprendizaje? En el diseño curricular del programa que encontramos acá. Este es el diseño curricular. En la misma información del programa también la podemos encontrar. Participar en los espacios de comunicación, etc. Dice después, hay que realizar esta primera actividad de la competencia de montar componentes eléctricos. Recuerde que la competencia, la primera, ahí ya nos dice, es la de montar componentes eléctricos, y aquí al principio la guía nos dice cuál es la competencia. Pero continuemos. Y resulta que estas actividades vamos a encontrar, o en esta actividad de la competencia, vamos a encontrar la actividad de aprendizaje: reconocer los elementos de circuito usados en electricidad. Observen algo. Si yo me voy para el cronograma, la primera actividad se llama reconocer los elementos del circuito. Hablo de actividad de aprendizaje. Y reconocer los elementos del circuito lo voy a encontrar entonces acá. ¿Cuánto dura esta actividad? Acá dice 16 horas. Son las mismas 16 horas que están estipuladas aquí en el cronograma. ¿Sí ven? 16 horitas. Les dicen qué tienen que hacer: estudiar el material de formación correspondiente al componente formativo, conceptos básicos de electricidad. Pensando como si fuera una checklist, me voy entonces para la fase 1, actividad de proyecto 1. Bueno, esto no quiere abrir. Actividad de proyecto 1, y voy a ver el contenido de conceptos básicos de electricidad, porque eso me lo dice la guía. Y luego me dice las evidencias que tú tienes que presentar para valorar si comprendió el material de formación
o el contenido de este componente es esto, son estas evidencias. ¿Cuál es la evidencia? Observen. GA1 28 0 10 11 60 cuestionario sobre definiciones, unidades de medida y símbolos símbolos de elementos de circuito. Miremos si para esta actividad de aprendizaje tenemos entonces esta evidencia. ¿Dónde podemos ver esto o dónde lo podemos corroborar? Pues directamente aquí en la parte del cronograma, particularmente de la fase de análisis. Entonces aquí en la fase de análisis, obsérvese que tenemos esta primera actividad de aprendizaje, que ya la vimos que es esta misma de acá, y esta actividad le corresponde una evidencia. Acá nos dice la evidencia es un cuestionario sobre definiciones, unidades, y este es el código de la evidencia. Ahora, ¿será que es la única evidencia para esa actividad? Pues observemos la guía y efectivamente no hay más evidencia, solo está esta evidencia que ya lo veíamos venir aquí en el cronograma, que pues solo hay una evidencia para esta actividad. Entonces, acá nos dicen, la evidencia es esta, se realiza con el fin de evidenciar el nivel de aprobación y entendimiento sobre los criterios de evaluación en el correspondiente componente del programa. Consiste en desarrollar un cuestionario de 10 preguntas de selección múltiple, cada una con 5 opciones de respuesta. Para resolver el cuestionario se debe leer cuidadosamente cada pregunta planteada y seleccionar la respuesta más completa. Nos dicen, ¿qué es lo que debemos entregar? Las respuestas a las preguntas en línea sobre la conversión de unidades. Para desarrollar ese cuestionario, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio cuestionario de definiciones. Entonces, vamos a pasar, como nos dicen ahí. Acá está la guía, obsérvese. Y acá nos dice cuál es la primera actividad de aprendizaje, ¿cierto? La guía es clarísima porque detalla cuál es la actividad y qué es lo que hay que hacer. Dice, la actividad es esta, GA 28010 1160 AA1. ¿Qué dice el cronograma? Lo mismo, obsérvese, 1160 AA1. Y si nos venimos para acá, 1160 AA1. ¿La evidencia cuál es? Esta, el cuestionario. Acá nos dice también que es que un cuestionario acá nos dice cuál es el cuestionario. ¿Y dónde encontramos el dichoso cuestionario? Acá. Está acá. Incluso ese cuestionario tiene su propia codificación. Si ustedes vienen aquí a la guía, en la guía aparece GA1 28010 1160 AA1 EV01. Observen que es el mismo EV01 de acá y es el mismo EV01 que encontramos en esto. O sea que esta es la evidencia que tenemos que presentar para esta actividad de aprendizaje. Y obsérvense que solo hay una evidencia efectivamente para esa actividad. Y así como hicimos el recorrido para reconocer cuál es la evidencia que hay que presentar y a qué actividad le corresponde y dónde encuentro la información que es en la guía y todo, así va a pasar con las demás. Según cronograma, sigue otra actividad que tiene una sola evidencia. Esta misma coherencia se verá entonces aquí en la guía. Obsérvese que acá tenemos la actividad AA2, 1160 AA2. Y aquí voy a tener 1160 AA2. 32 horas me dice acá que dura y acá también me parece que dura 32 horas. Hay coherencia entonces. ¿Qué voy a esperar yo de evidencia? Cuando lea la guía, me aparecerá el cuestionario naturaleza eléctrica. Vamos a ver la guía que me muestra. Evidencia, cuestionario de la naturaleza eléctrica, de la materia, formas de onda, y ahí está. Es solo una evidencia la que hay que entregar. Y luego viene otra actividad. Para poder realizar esta evidencia, acá nos dicen, para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y el análisis del componente formativo, conceptos básicos de electricidad, o sea que mismo componente formativo de la actividad anterior.
Entonces, esa es una manera de navegar. Como pudieron observar, mi referencia fue la guía de aprendizaje. Mi referencia también fue el cronograma para enterarme de las fechas y lógicamente ubicarme en la sección y actividad de proyecto, perdónenme, en la sección de la fase correspondiente a análisis, porque es en la fase en la que estamos, y adicionalmente en la actividad de proyecto uno que es la que estamos desarrollando. Así como hicimos para estas dos actividades, la uno, la actividad de aprendizaje AA1 y la AA2 como ejemplo, pues ese mismo recorrido se debe realizar para las demás actividades. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este video tutorial haya sido del gusto de ustedes y más que del gusto que haya sido importante y significativo porque les ayudó a resolver inquietudes sobre la navegación en la plataforma. Muchísimas gracias por su atención.